Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En el tema de hoy vamos a hablar de la ergonomía, un aspecto muy importante para nuestra salud como sonógrafos y también para la correcta adquisición de planos y el confort del paciente. ¿Por qué es importante esto? No solo es importante por las lesiones que pueden aparecer tanto en los brazos de la gente que hace ecografía, sino también en otras localizaciones como la espalda o el cuello. Esto ocurre hasta en el 90% de los sonógrafos en Estados Unidos. Es decir, los sonógrafos son técnicos dedicados a la adquisición de imágenes e interpretación. Nosotros, como clínicos, probablemente hagamos menos estudios de ecografía que este colectivo, pero los hacemos en condiciones no muy buenas, con el paciente en la cama, a veces inestable, inquieto, y esas posturas forzadas que podemos tener realmente es algo que nos puede lesionar. No solo lesionar a nosotros, sino también realizar el estudio de forma incorrecta puede producir daño al paciente. Si estamos ejerciendo demasiada fuerza sobre el cuerpo del paciente, el paciente se puede quejar o puede tener molestias por esto. Pero no solo también en el aspecto de nuestra salud o del daño al paciente, que son cosas importantes, sino también en que si hacemos una postura forzada probablemente no estemos obteniendo un buen ángulo de insonación y las estructuras se ven peor. Además, al ejercer fuerza inapropiada sobre el transductor, muchas veces este se desliza y perdemos el plano con facilidad, y si intentamos hacer un procedimiento invasivo es probable que necesitemos un número mayor de intentos para conseguirlo. Bien, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacer las cosas bien? Tenemos que coger el transductor desde el extremo más distal. Esto es parecido a cuando escribimos con un lápiz. El lápiz no lo cogemos desde la parte de la mitad o desde la parte más proximal, sino lo cogemos cerca de la punta para que los movimientos que hagamos con la mano, esos pequeños movimientos, se traduzcan directamente en la misma magnitud sobre el papel y en este caso sobre el cuerpo del paciente con el ecógrafo, de forma que tengamos un total control sobre el plano. Otro aspecto importante es la visualización de la pantalla, que debe estar en la misma línea de visión que nuestra cabeza. Lo que tenemos que hacer es evitar a toda costa el tener que hacer posturas de rotación del cuello de forma forzada y continuada, porque eso acabará lesionándonos la musculatura cervical. Esto es algo que tenemos que evitar. Muchas veces tenemos que movilizar la cama o la consola del equipo. En mi centro, particularmente en el que hay habitaciones de 4 pacientes, eso puede ser un reto porque tenemos que redistribuir el mobiliario de forma que podamos hacer la ecografía sin tener que girar excesivamente la cabeza y acabar lesionándonos el cuello. Otra cuestión importante es el apoyo del antebrazo sobre el plano o sobre el paciente muchas veces. Esto lo que nos permite es redistribuir la presión y ejercer más fuerza sobre el antebrazo, permitiendo liberar la presión que ejercemos con la sonda. Esto hace que se nos deslice menos y que el paciente le resulte menos molesto el estudio. También redistribuye la fuerza que hacemos en varios segmentos y no exclusivamente en el hombro, que es lo que es una estructura más vulnerable y que probablemente pueda lesionarse si haces una postura forzada con el hombro, sobre todo con los brazos muy separados del tronco. Eso es algo que tenemos que intentar evitar. ¿Qué otra cosa puede ser importante? A veces con dos dedos, únicamente con los dedos índice y pulgar podemos sujetar la sonda, que bueno, parece que es la estructura más cara del ecógrafo, pero no se va a caer, no se va a perder. Si sujetamos con estos dos dedos el transductor, nos sobran 3 dedos que nos permiten fijar el plano sobre el paciente o sobre la camilla o donde estemos realizando el estudio, para conseguir ejercer una menor presión y estabilizar la mano para obtener una mejor visualización
del interior del paciente. ¿Qué cosas no tenemos que hacer a la hora de hacer ecografía? Tenemos que evitar sujetar la sonda sin apoyar el antebrazo. Como podéis ver aquí, la presión está ejercida exclusivamente sobre la sonda, es decir, que estamos apoyándola sobre el paciente y transmitiendo toda la fuerza de nuestro hombro, que es realmente el que está encargado de sujetar y de mantener el plano en este momento. Esto puede ser muy molesto tanto para el paciente como para nuestro hombro a posteriori. Y también a veces lo que generamos es un colapso de estructuras como pueden ser las venas. Las venas no tienen mucha presión interior y estamos haciendo este tipo de agarre y al final estamos colapsando las estructuras, no las reconocemos y nos perdemos en la anatomía del paciente. O si fuéramos a hacer intervencionismo también puede colapsar las venas y no conseguir hacer diana a la hora de canalizarlas. Esto también tiene otro problema, que es que al ejercer mucha presión, toda esa presión en cuanto se cambie el ángulo de nuestra mano, esa presión hace que se nos desvíe el plano y perdamos la visualización mucho más rápido. ¿Qué cosas pueden ocurrirnos a nosotros? Lo que estamos haciendo así es utilizar la musculatura del hombro y en menor medida la que está al lado de la articulación del codo para estabilizar la visión del paciente. Y esto al final a largo plazo nos va a acarrear lesiones. Y lo digo como propia experiencia, que tengo una lesión en el manguito rotador izquierdo por hacer este tipo de técnicas de una forma poco ergonómica. ¿Qué cosas tenemos también que evitar? Cuando cogemos el transductor con el pulgar y el índice, estamos haciendo una pinza de precisión. Lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es una pinza de fuerza. Esto lo que hace es transmitir excesiva presión, reducir el control que tenemos sobre el plano y también puede facilitar que los pequeños movimientos que hagamos con nuestra mano al estar ejerciendo mucha presión haga que se desvíe mucho más el plano y perdamos la visualización de los objetos o las estructuras que queramos ver. Es algo que de una forma similar, si nosotros cogemos debemos de coger el transductor como si fuera un lápiz. Esta es la forma en la que estamos cogiendo el transductor cuando ejercemos una pinza de fuerza, como aquí mi hijo que está prácticamente apuñalando la cena con el tenedor. Esto es algo que para obtener un plano no es la mejor idea. Bien, ¿qué cosas tenemos que recordar? Que vamos a centrarnos en pequeños aspectos, que es lo que tenéis que de alguna forma interiorizar a la hora de hacer los estudios para evitar el que tengáis muchos problemas a largo plazo de tendones. Esto realmente, como hemos visto, es algo que es real. Tenemos que hacer la exploración desde el paciente, no desde la consola o desde el ecógrafo. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente, y estas son dos ilustraciones fantásticas de una web que tenéis, que es Healthy Sonographer, que tiene muchos consejos para la correcta realización de los estudios. Si nosotros estamos alejados del paciente, nuestro brazo está estirado completamente y estamos ejerciendo mucha presión sobre el hombro para estabilizar el plano. Tenemos que acercarnos al paciente, estar también alineados con la visualización, que se puede necesitar el mover la consola o el monitor si se puede, y a veces tenemos que sentarnos en la cama del paciente para poder obtener un mejor plano más de cerca y con los brazos con una mayor los brazos sujetos al tronco para evitar el ejercer excesiva fuerza con el hombro o el antebrazo. Tenemos que apoyar, los brazos, como hemos dicho, tienen que estar prácticamente apoyados en el torso para evitar la fuerza y intentar cambiar o utilizar el equipo en un lado o en otro en función de que seamos diestros o zurdos. Esta también es una buena ilustración de esta página que yo os recomiendo visitar para poder ver muchos consejos de cómo realizar el estudio. Otro aspecto importante es el apoyo que tenemos que hacer sobre el antebrazo. Es decir, aquí veis dos ejemplos. El de la derecha es el que tiene que estar en vuestra mente a la hora de hacer los estudios y hacer una buena pinza de precisión, como veis también en la imagen de la derecha. Si seguís estos consejos, probablemente no solo ahora en vuestras primeras experiencias con la ecografía, sino sobre todo a largo plazo, cuando acumuléis horas y horas de ecografía, tendréis muchísima menos probabilidad de tener lesiones
y probablemente también os deis cuenta de que cuando vayáis teniendo este tipo de consejos en práctica, los planos que vais a obtener son mejores o estarán mejor estabilizados y se pierden muchísimo menos.